voy a grabar. Hoy sí. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema de introducción al estudio de la población. Eh, eh, Algo mencionamos en la clase pasada, hablamos un poquito de la historia, ¿no? Hoy les traigo el cuadro que también está en la lectura, ¿no? Para que ustedes se ubiquen cómo ha ido evolucionando. A ver, aquí todavía están entrando. La demografía, ¿no? Yo les contaba que una parte inicial de la demografía nace en el momento de la aritmética política y era cuando empezaban estos censos para medir los tamaños de los grandes estados, ¿no? Entonces, en el siglo XVII, por ejemplo, uno de los más importantes precursores de la demografía que existe es John Grant, ¿no? Incluso algunas personas dirán que pues ya hizo algo muy parecido a la tabla, a la tabla de mortalidad que nosotros veremos un poco adelante, ¿no? Y William Petty también hizo una obra muy importante que se llamaba Cinco ensayos sobre la aritmética política. Entonces ahí ya habían algunas cosas y fue ya en el siglo XVII, XVIII, donde ya conocemos un poquito más las tablas de vida y que son muy utilizadas para los seguros de vida. Ustedes saben que en la Facultad de Ciencias se enseña, por ejemplo, actuaría, ¿no? ¿Y para qué sirven los actuarios? Pues se van a trabajar mucho a los seguros y una de las cosas que estudian mucho son estas tablas de vida con las que se calculan esperanzas de vida para vender los seguros y saber pues cuánto cobrar por cierto seguro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, eso no es nuevo, sino que empezó a existir por ahí del siglo XVIII, ¿no? Y Edmund Halley, el mismo astrónomo que descubrió el cometa Halley, es el que le debemos la primera tabla de vida ya con datos de personas que él sacó de algunos registros, ¿no? Entonces antes sí ya había habido algún avance en este campo, pero digamos que aquí es cuando ya se empezó a hacer muy aplicado, ¿no? Y por otro lado, en Francia tenemos Antoine de Parciu, si lo pronuncié bien, espero, y si no, disculparán. Él escribió un ensayo sobre las probabilidades de la duración de la vida humana. Ya en el siglo XVIII, si ustedes ven, es una etapa que esto yo lo retomé de otro libro de introducción a la economía, a la demografía, le llaman la etapa de la evolución general y el futuro de las poblaciones, y aquí ya estábamos mucho más concentrados en los inventarios, ¿no? Entonces, si ustedes ven, era como fue que el momento en que nacieron los censos, ¿no? Ya cuando veamos los censos, vamos a ver que aquí incluso hay registros de que algunas sociedades prehispánicas ya contaban a sus habitantes, ¿no? Hay una historia de una sociedad prehispánica donde el representante iba poniendo piedritas y piedritas y piedritas, o sea, que agarró a todo el pueblo y le dijo, cada uno va a poner una piedrita aquí, y luego contaron todas las piedritas. Y ese se considera uno de los primeros censos en México. Entonces, tampoco son nuevos, y en el siglo XVIII, pues, lo que se estaba haciendo ya es documentar cómo hacer mejor esos censos, ¿no? Y entonces, si ustedes ven, este texto se llamaba Método General y Fácil para la Enumeración de los Pueblos, y un proyecto de un diezmo real. Entonces, ustedes ven lo que yo les decía en la clase pasada, que fue una muy buena parte de por qué querían enumerar a la gente. Uno era con motivos realmente geopolíticos militares, ¿no? Porque en términos de cuánta gente puede ser el ejército, mientras que por otro lado, también era para calcular los impuestos, ¿no? Y saber cuánto impuesto yo debería de tener, ¿no? Y luego, pues aquí ya empezamos a ver algunos de los demógrafos más famosos que seguro ustedes sí conocen a Robert Malthus, ¿no? Entonces, él ya escribe el ensayo sobre el principio de la población, ¿no? Esta idea que todavía está, que se ha reciclado un poco en la actualidad con la presencia de los neomalthusianos, existen,
que básicamente la propuesta de Malthus, que lo que él veía en ese momento, en su época, era que los alimentos crecían en forma aritmética y la población crecía en forma geométrica. Y entonces él estaba un poco preocupado pensando que no nos iba a alcanzar, ¿no? Que es la idea un poquito que también existe ahorita en términos de los recursos naturales. Entonces hay una discusión. Por otro lado, algunos demógrafos leyendo a Marx dirán que más bien el problema es de distribución, ¿no? Más que de la población misma. Y luego está la historia que yo les puse el recuadro en la lectura, que es la lectura de Johann Peter Schmidt. Este también, este apellido alemán, a ver si me salió bien. Y este es el caso de una persona que estaba dedicado mucho más a las cosas de teología y de la iglesia, ¿no? Y entonces releyó allí, bueno, y releyendo la Biblia hasta se puso ahí a contar cuántos habían habido en el diluvio y todo esto. Y si ustedes ven el nombre, da cuenta de esa relación que existía entre la iglesia y la demografía, que siempre ha existido y sigue existiendo. Porque antes de que existiera el registro civil, muy buena parte de los fenómenos demográficos pasaban por la iglesia, ¿no? Pues uno nacía, lo bautizaban, ¿no? Pues uno se casaba por la iglesia, ¿no? Y pues uno se moría, le daban la unción de los enfermos, ¿no? Entonces las iglesias tienen este papel que, pues, sobre todo en demografía histórica se sigue utilizando muchísimo, ¿no? Los registros dentro de las iglesias son muy importantes para determinar algunas cosas de la población. No sé si ustedes vieron esta serie de Anne with an E, que ella llega a la iglesia, ¿no? Para buscar y saber quién era su familia, porque en la iglesia estaba la información, ¿no? Entonces encuentra su partida de nacimiento en una iglesia, ¿no? Entonces así era como se manejaba antes y entonces no era tan raro, pero además este señor empieza a mencionar además que hay un orden divino en los cambios de las personas a partir de la natalidad, mortalidad. Tenía ahí unas ideas un poco extrañas que, como les comento ahí en el texto, ¿no? Sí, a veces estaba un poco equivocado, ¿no? Y luego, en ese mismo momento también apareció, también en Francia, o sea, ustedes ven, hay como una escuela como mucho más germana, inglesa y otra escuela francesa, ¿no? Hoy ahorita también, por ejemplo, hay muchas diferencias en cómo mencionamos algunas cosas de la demografía, si lo hablamos más en términos, por ejemplo, franceses que estadounidenses, ¿no? Finalmente, tenemos la etapa de la física social, que fue más o menos cuando nació también la sociología y por ahí andaba Quetelet, ¿no? También, y ahí ya empieza a hablarse de la estadística humana o demografía humana, y ya realmente se reconoce a la demografía como la parte moderna cuando ya tenemos los aportes de Alfred Lotka, ¿no? Que esto ya empezó a finales del siglo XIX y se mantiene hasta el siglo XX, que ya no es el siglo actual, y yo sigo a veces llamándolo como siglo actual. Alfred Lotka es uno de los matemáticos más importantes y es el que creó esta idea de las poblaciones estables. ¿Cuál es esta idea de las poblaciones estables? Él decía que llegara un momento en que si nosotros llegábamos a cierto nivel de reproducción, o sea, podíamos seguir manteniendo y manteniendo, y la pirámide, y esto lo veremos más claramente cuando veamos un poquito más sobre demografía estática, imagínense que la pirámide, en lugar de ser pirámide, fuera un rectángulo, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, eso es un poquito de la historia. Vamos a volver sobre estas cosas en la medida cuando ya estemos viendo la tabla, seguramente volveremos un poquito a esta historia de la demografía. ¿Qué pasa con la historia un poquito más reciente, no? ¿Qué es lo que actualmente estudia la demografía y qué es lo que ha estado cambiando? En el siglo
20, por ejemplo, también empieza a ver las conferencias internacionales de población y desarrollo. Y aquí es donde los estudios de población empiezan a tener un poco más de variedad, ¿no? Ahí en estas conferencias internacionales se discuten los temas de interés para la comunidad de gobiernos y organismos internacionales. La primera fue en 1954 y estas conferencias van a ser muy, muy importantes y marcan muy claramente cuáles son los grandes temas y las grandes preocupaciones. La primera en 1954 fueron justamente sobre las poblaciones estables, ¿no? En 1962 ya empezó a haber un poco más, imagínense en el 62 estábamos justo en la época de la modernidad, ¿no? Estaban estos grandes estados que estaban creciendo, estábamos en un periodo post Segunda Guerra Mundial donde había una gran demanda de elementos y entonces, claro, el gran tema en ese momento era el desarrollo económico y el crecimiento económico. Ya en la tercera y en la cuarta, las conferencias ya empezaron y aquí es donde empezó a tener esta idea de que hay, pues, que las poblaciones se dieron cuenta que empezaron a crecer mucho, ¿no? Y ahí tenemos entonces que se empezó a hablar sobre la fecundidad y el paradigma de la planificación familiar. Entonces ustedes se fijan, justo en los 70, por ejemplo aquí en México, se adoptó fuertemente la política de planificación familiar. Entonces, sí es como de seguir muchísimo, ¿no? Y la que ha sido un parteaguas en estas conferencias internacionales de población fue la del Cairo de 1994. Ahí, digamos que la demografía había estado como muy pegada a temas tipo, pues, las poblaciones estables, la fecundidad, el crecimiento de la población, y cuando ya llega esta conferencia, ¿no? Es cuando se dice que los estudios de población son los grandes protagonistas hoy del quehacer demográfico, porque se empezaron a tocar temas como la transculturalidad, la equidad de género, la salud reproductiva, el medio ambiente, todo eso se volvió agenda dentro de la población, ¿no? Entonces, digamos que la conferencia de Cairo ha sido una de las más importantes en el desarrollo de los temas demográficos. Entonces, dicho esto, espérenme, quiero abrir mi navegador y mi pantalla no se quería salir del PowerPoint esta cosa. Entonces, déjenme enseñarles el sitio de las conferencias internacionales de población para que vean. Parece que en esta nueva computadora solo tengo instalado el BIM, ¿no? Creo que esto es un poco feo, ¿no? No se carga. Ahí está. Quiero enseñarles la del Cairo, que es la más bonita. Pero había un sitio, pero ya no. Aquí está el sitio de lo que se va haciendo en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo.
La última, por ejemplo, este es un programa porque en la del Cairo se hizo una adopción para un plan de 20 años. Ustedes saben, por ejemplo, ahorita están los indicadores, primero fueron los objetivos del milenio, luego fueron los de desarrollo sustentable, entonces siempre en estas se van haciendo algunas pruebas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver, o sea, obviamente vamos a volver a las cosas que dice el UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas de Población. Luego también nos vamos a ir, digamos, estas no son la International Union for the Scientific Study of Population, es otro sitio al que vamos a volver mucho, tiene un montón de contenidos. Por ejemplo, acá en Resources tiene un montón de cosas. Y bueno, nos íbamos a ir a la India, pero creo que no se va a poder en diciembre. Son las conferencias internacionales de población. Les voy a enseñar los temas, por ejemplo, que ustedes pueden ver que se hicieron en 2017 en Cape Town. Yo tuve chance de ir y se hace cada 4 años estas conferencias. Digamos, estas son simplemente científicas, empezaron desde 1928, ¿no? No son las que estoy mencionando, porque esas son de población y desarrollo, pero estas, si ustedes quieren ver como los temas que ahorita están tomando, a ver, veo algo en los chats, no pude ir a África porque iba a ser este año, miren, 2021, hoy va a ser virtual. África sí fui a Sudáfrica. Entonces, aquí está el programa científico. Sí, no quiere ir. O sea, pues empecé, sí, estamos. Porque hay otro sitio no quiere. Sí, ven, la de 2021 va a ser hoy híbrida. No, bueno. Quiero ver si acá, ahí está, el sitio de la conferencia. Como que ya no me lo quiere, como que lo quitaron. Yo fui al volcán más pequeño del mundo, a Puebla. No, pues yo tampoco me imaginé nunca. O sea, yo vengo de El Salvador, muchachos. Yo nunca pensé que ni a México. Cuando vine a México, no, a lo más que había ido era a Guatemala, a Esquipulas. Pero bueno, así pasa. Si ustedes ven, acá quiero ver los temas porque ya no me salen el temario. Entonces, pero por ejemplo, aquí está lo que dijo, una de las cosas que siempre es importante de ver son las plenarias de UNFPA para ver dónde están las cosas. Vamos a ver un par o sea, les voy a mandar links, ¿no? Para que lo vayamos a ver en clase, sobre todo porque hablan en inglés, pero para que ustedes vean que hay todo un movimiento mundial. Y lo que quería que vieran eran los temas, pero no, aquí está el programa, a ver, hoy sí. Entonces, ustedes ven acá, entonces, los estudios de población, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar todo lo que se estudia sobre migración, que es la parte esta que les hablamos en la clase pasada del crecimiento social. Entonces, miren, es súper chiquito. Tasa de rechazo del 95% de las sesiones, ¿no? Así que no, uno se siente muy así cuando, ay, sí, me aceptaron. Si ven, por ejemplo, hay mucho, por ejemplo, temas de fecundidad, van a ver que están muy centrados todavía en África, porque África tiene otro proceso, ¿no? Y ya para mucha gente ya estudiar, ya lo mezclan con algunas otras cosas. Acá, por ejemplo, habían 2 sesiones de póster de migración, que son 300 páginas, ¿no?
Oye, Ana, y en estos congresos, bueno, estos monoprogramas, también se habla como de temas con respecto a ética poblacional y cosas que son más relacionadas con, como con la bueno, no sé si sea como bioética, pero sí como con la parte ética. Sí, miren acá, hay por ejemplo, acá está Population and Human Rights, ¿no? Sí, sí, sí hay. Yo sí, sí hay. Aquí están, ¿no? Son un montón, ¿no? Uno ni siquiera puede ver, o sea, imagínense aquí participación laboral femenina, cuestiones urbanas, avances. Hay muchas mesas, por ejemplo, que son sobre métodos, cosas sobre migración, mesas que son sobre ciertas ciudades, hay mesas que están hay 3 idiomas, entonces hay mesas que están en inglés, hay mesas que están en francés, hay mesas que están en español. Son los 3 idiomas de la asociación, ¿no? Y bueno, este sitio vamos a volver porque a mí me encantan y muchas cosas, por ejemplo, acá en Resources, Population Related, aquí hay un montón de cosas. Y ellos también tienen aquí en training aquí unas training tools. Este sitio está en inglés, pero la verdad es que vale la pena, aunque sea ponerle ahí el traductor, porque es muy bueno. Ahorita ya lo vamos a, ya vamos a volver más sobre esto, ¿no? Pero la idea es que de ser una ciencia que simplemente estudiaba la mortalidad, la fecundidad y la migración, porque tocaba un poco ahí medio obligados y estaban más en modelos matemáticos, a partir del Cairo en 1994, ¡pum!, ¿no? Y al Cairo también le debemos también esta mayor presencia sobre temas de medio ambiente, ¿no? Yo les decía, es que en demografía va a ser muy importante, y ahorita ya voy a hablar de esto, del concepto de generación. Y en el Cairo quedó claro de que el futuro implicaba cosas para las nuevas generaciones. Nina nos pregunta, ¿no se ponen eugenésicos? Tipo métodos de control de población o algo por el estilo. Hay de todo, ¿no? Hay una amplia variedad. Hay, digamos que muchas cosas, claro, sí había cierta, o sea, no se puede negar, por ejemplo, la triste historia cuando veamos ya más, cuando ya lleguemos a la parte de políticas de población en México, ¿no? Por ejemplo, sí sabemos que, y que además en algunos casos no es tan lejano, de personas que, por ejemplo, fueron, mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, y este tipo de prácticas seguramente, pues está en la cabeza de algunas personas. Pero, digamos, ya no, o sea, oficialmente no, nadie te va a decir eso, ¿no? De que pero sin duda, ¿no? En las prácticas podemos seguir viendo algunas cosas, sin muchas esterilizaciones, sin consentimiento, en Guatemala también, sobre todo en poblaciones indígenas y por esta barrera del lenguaje, ¿no? Donde el médico no le puede explicar a las personas esto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya como en realidad, si ustedes se dieron cuenta con los datos del nuevo censo, la fecundidad en México ya está bastante baja. Entonces, ya los temas de fecundidad no es porque no sean importantes, sino que ya no se está estudiando en términos de la intensidad o de la planificación familiar, sino que ya vamos a ver que se están estudiando cosas un poco más interesantes como las preferencias reproductivas, ¿no? El rol de los hombres en la fecundidad, ¿no? Que es una cosa también muy discutida porque no existen los métodos para poderlos estudiar. Vamos a hablar de eso definitivamente mucho porque además es mi tema, es uno de mis tantos temas. Pero sí, ¿no? Definitivamente buena parte de la planificación familiar tenía esta idea y también bastante maltusiana, ¿no? Si lo pensamos así. Cuando lleguemos a esta parte de leer algunas cosas de Malthus, nos vamos a dar cuenta que lo que quería era disminuir a los pobres, pensando que los pobres tenían que ser menos, simplemente, ¿no? Y eso
tenía que hacer. Esta es una idea bastante malthusiana, ¿no? O sea, ¿cómo me deshago de la pobreza? Pues mire, que los pobres no se reproduzcan, ¿no? Es un poco así, ¿no? Pero definitivamente esto no tomaba en cuenta otro montón de elementos en los que estaba basada la sociedad agraria, y esto lo veremos más adelante cuando veamos la transición demográfica, en que los hijos eran parte de la unidad doméstica, que era una unidad también productiva, ¿no? Y que eran parte de los que creaban, ¿no? En buena parte de la producción agrícola, ¿no? Entonces, eso lo vamos a discutir. Pero en realidad hay mucha pluralidad en los temas de la IUSP. Tal vez después lo veamos, ¿no? Tengo pensado invitar a hacer un pequeño eventito con nosotros y 3 estudiantes de la maestría en demografía social de la UNAM. Existe una maestría en demografía social, por cierto. Entonces, como nadie me cree, que ustedes no los conocen, entonces yo les dije que los iba a venir a presentar, ¿no? Entonces, para que les presenten sus temas de investigación, que, bueno, justo están muy variados porque están estudiando como fecundidad, otros envejecimiento, uno envejecimiento y el otro mortalidad. Entonces, es una muy buena imagen de lo que están haciendo las nuevas generaciones. Y estoy viendo si invito a otros de otros programas también, porque la idea es que conozcan, pues digamos, yo soy de una generación de profesores jóvenes, pero ya no soy la generación de los nuevos temas, definitivamente. Yo ya escogí mi tema hace mucho. Bueno, vuelvo a mi presentación, después de esta pequeña pausa, para irme de nuevo a mi imagen de la ecuación de compensadora, ¿no? Con esta imagen terminamos la clase pasada, ¿no? Entonces yo les decía que en esta imagen nosotros tenemos muy claro que la población actual es igual a la población pasada más los cambios, ¿no? Entonces yo les decía, y ahí yo ya estoy empezando, a esta ecuación vamos a volver y a volver y a volver 1001 veces. O sea, realmente es nuestra ecuación. Entonces, esto de acá, yo les decía, piensen en los censos. Estos de acá nosotros los vamos a conocer como stocks, ¿sí? Cuando yo cuento a la gente en un censo, eso es una medida de stock, ¿no? No sé por qué lo decimos en inglés y no sé cuál sería la mejor manera de decirlo en español, pero se le dice stocks, ¿no? Y es como una foto, ¿no? Y esto es lo que nosotros decimos, bueno, tengo stocks de gente, ¿no? Tengo un volumen de gente, ¿no? Tengo cierta cantidad de gente, ¿no? Y entonces, si ustedes ven, esto tiene, porque vamos a ir cada vez más, le vamos a ir encontrando. La vez pasada ustedes dijeron, ah, sí, yo entendí eso, pero no se fijaron en los detalles, ¿no? Hoy que ya tenemos un poquito de tiempo, vamos a ir sobre los detalles. Si ustedes se fijan, yo les dije, esta es la población, por ejemplo, del año 2010, ¿no? Y esta es la población del año 2000, ¿no? Ustedes ven, solo hay un tiempo. Pero estos de acá, yo digo, los nacimientos ocurridos entre el 2010 y el 2020, ¿no? Entonces, estos de acá, nosotros les llamamos flujos. ¿Por qué son flujos? Porque son dinámicos, porque cambian en el tiempo, ¿sí? O sea que yo no voy a contar, o sea, yo no tengo un grupo de nacimientos así, o sea, no es como la gente, que yo puedo juntar a la gente, así como este señor del que vamos a hablar cuando revisemos lo de los censos, de pongan las piedritas y entonces yo cuento, ¿no? Los nacimientos ocurren durante un periodo de tiempo, entonces cuando hay ciertos eventos que ocurren durante un periodo de tiempo, esos son flujos. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que estos flujos van a tener comportamientos muy particulares. Entonces, la población ahorita es igual a la población pasada
más todos los elementos de flujo que pasaron durante ese periodo, ¿sí? Entonces, los nacimientos, las muertes, las personas que llegaron, las personas que se fueron de la población, yo las mido durante 2 momentos en el tiempo, ¿no? Durante un periodo. Estas son fotitos, ¿no? ¿Sí? Y les llamamos stocks. Estos son flujos y también les vamos a llamar eventos. Ya vamos a hablar después más claramente de lo que es un evento. Entonces, como nosotros vemos acá, los componentes, la unidad básica van a ser los individuos, ¿no? Porque los individuos son las personas que contamos, ¿no? Los individuos son las personas a las que les pasan ciertos eventos, ¿no? Pero también nosotros vamos a ver que vamos a poder estudiar elementos compuestos, ¿no? Porque son propios de tratar de entender a la población, ¿no? Entonces, no solo vamos a estudiar individuos, sino que también podemos estudiar parejas. Por ejemplo, muchos demógrafos estudian lo que se llaman los mercados matrimoniales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben que los mercados matrimoniales, se sabe que más o menos 3 años la diferencia entre hombres y mujeres para los mercados matrimoniales y la homogamia, y entonces empiezan a hacer un montón de estudios sobre endogamia y exogamia, ¿no? De cómo se van haciendo las parejas. ¿Por qué? Y por qué eso va a ser algo que estudia la demografía, porque a partir de esta nupcialidad, ¿no? Vamos a comprender la natalidad, por ejemplo, ¿no? Con los núcleos familiares va a ser algo parecido, ¿no? Y también todo lo que pueda explicar, y esto también de nuevo, volviendo a lo que estaba hablando, se lo debemos un poco también al Cairo, ¿no? Entender que la migración, por ejemplo, no es una decisión completamente individual, sino que a veces puede ser una decisión mediada por el núcleo familiar o bien por la comunidad de origen, ¿no? O sea, ustedes saben, ahorita que la chica decía que fue a ver el volcán de Puebla, o sea, por ejemplo, hay una comunidad poblana muy fuerte en la zona este de Estados Unidos. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un elemento comunitario que nos puede permitir explicar las redes sociales, ¿no? Que pueden facilitar esa migración, ¿no? Entonces vamos a ir saliéndonos un poquito de estudiar únicamente a los individuos, porque en la medida que nosotros estudiemos también estos fenómenos, vamos a ir ampliando nuestros elementos. Incluso, ya ahorita, si ustedes ven, por ejemplo, hay mucho sobre el bienestar de la población. ¿Por qué nos interesa el bienestar de la población? Porque nos interesa una población que se mantenga en el tiempo, ¿no? Eso es, porque porque la población debe ser estable en el tiempo. Listo. Entonces, en la clase pasada también les decía, ¿no? Que que la demografía, nos decía Libby Bacci, que tenía 2 almas, ¿no? Una biológica y una social, ¿no? Entonces, obviamente van a haber procesos biológicos que afectan directamente a la población, ¿no? Y esto va a estar claro en la parte primera que nosotros vimos que definía el crecimiento natural de una población, es decir, la diferencia de los nacimientos contra las muertes. Y estas son, acá vi que tenía los exponentes que están en sí, aquí la puse como la escribe Belti, ¿no? Pero estos pueden ser, también pueden ir abajito, ¿no? Y son como indicadores de la población. Entonces, yo aquí, T es un tiempo, ¿no? Entonces, imagínense que yo empiezo, por ejemplo, esto es el año 2000, 2000, y aquí el 2010, la N sería 10, ¿no? 10 años, ¿no? Entonces, la N sería el espacio de tiempo que yo dejé de ver entre la primera población y la población que yo estoy viendo ahorita, ¿sí? No sé si quedó claro. Perdón, me surgió otra duda. Entonces, en este caso, T y N como exponentes en la ecuación valdrían lo mismo. No son exponentes. Si quieren, en la próxima clase las traigo escritas de otra manera para que no haya confusión, sino que son como indicadores, ¿no? A ver, quiero ver si puedo
editar una ecuación rápidamente y voy a hacer la cosa más ñoña del mundo y lo voy a hacer en porque me va a ser mucho más fácil. Para que no haya problemas. Así como, ustedes no hagan caso a lo que voy a escribir, ¿no? Pero yo lo que quiero es que se escriba la población. Por ejemplo, yo les decía, la población la población de ahorita, del año 2020, cambié de teclado, porque no me sale mi corchete. Alguien regáleme unas llaves cerradas, por favor. Gracias. Ahí está. La población del año 2020, ya no lo estoy escribiendo como superíndice, sino como subíndice para que no haya confusión. Va a ser igual a la población que había en 2010. Y a esto le voy a sumar los nacimientos, pero los nacimientos ocurrieron durante el 2010 al 2020, ¿no? Eso le voy a sumar, ¿no? Para poder lograr encontrar esta población, ¿no? Y le voy a restar las muertes que pasaron en ese periodo, y si quieren aquí les voy a poner también un paréntesis para que se vea más claro. Es que en el editor de ecuaciones de Word esto me llevaría un siglo, pero con mi amigo látex, no tanto. Y perdón por la ñoñada, pero creo que se va a entender más y me lo voy a llevar para la presentación. Y también le voy a sumar a los inmigrantes menos los emigrantes. Ahí está. Entonces yo creo que hoy queda un poquito más claro, ¿no? Al no ponerlo como un subíndice, ¿no? Preguntan que si sirven, o sea, que si solamente sirven como indicadores, pues. Exactamente. Sí, no es como, no es exactamente como que vamos a elevar, ¿no? En otros cálculos, ya cuando llegamos a calcular elementos como el crecimiento poblacional, ahí sí vamos a meter el tiempo como una variable. En este caso, nosotros solo estamos diciendo, bueno, los que somos ahorita, en el 2020, somos los mismos del 2010, sumándole los que nacieron, los que lamentablemente murieron, más los que llegaron, menos los que se fueron. Esos son los que nos contaron en el censo del 2020, ¿no? Si alguien se fue, pues ya no salió y va a estar acá y se va a restar, ¿no? No, la N, no. Entonces, yo acá lo que podría poner, para que veamos, podría yo hacer algo como, ¿sí?
En este caso, mi n era de 10, ¿no? Si quieren, aquí les voy a poner una coma para que no vayan a pensar que resta. Entonces, piensen que mi t ustedes no le dan caso a lo que estoy escribiendo, sino solo al resultado, por favor. Ahí. Entonces, en este caso, la n era de 10, ¿no? Y ya hoy tenemos todos los elementos para escribirla, porque las ecuaciones normalmente las escribimos de la manera más general, ¿no? Entonces hoy que ya sabemos, el t es como un momento en el tiempo, que lo podemos definir un poco arbitrariamente. Normalmente hacemos los ejemplos con el censo porque es cuando tenemos nuestras medidas de stock. Entonces, hoy ya puedo sustituir ese 10 por una n. Y ahí está, ¿no? Entonces, esta sería nuestra ecuación, ya no con subíndices, sino con, miren, aquí tengo paréntesis. Entonces, te la voy a cambiar en la presentación. Ahí está. En este caso sería como decir que T, o sea, T es el tiempo que se está como observando, ¿no? Que se va como a observar en ese sentido. Y N sería como la cantidad de años que se van a observar en el tiempo a partir de lo que se está empezando a observar, ¿no, Ana? Así O sea, es es. decir, si por ejemplo nosotros decimos que vamos a observar lo que decía Ana, la cantidad de nacimientos desde el 2020, a partir del 2020, pero nos interesa saber cuántos han nacido desde el 2010 hasta el 2020. Entonces la N equivaldría justo a ese número de 10 años que han pasado entre el 2010 y el 2020 para que nos pueda dar como el cálculo de lo que es, como esa fotografía que queremos ver del tiempo. Es que sí, no me expliqué bien con N cantidad de veces, perdón. No es n cantidad de veces, sino n es como el ancho del intervalo de nuestro periodo de observación, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Y t es como el momento en el que estamos viendo. Algunas veces ustedes van a encontrar que a veces aquí le ponen, por ejemplo, P0, porque es la inicial, pero aquí podemos poner directamente los años, ¿no? Entonces, esta es como la forma aplicada. Esta sería como pensando que si una vez que ya tenemos T, una N de 10 años, y ya digamos, esta es como la general, ¿no? La forma general que tenemos de la ecuación compensadora. Y está muy bien que pregunten porque esto, la ecuación es la ecuación fundamental para nosotros. Le vamos a dar vuelta, la vamos a dividir, la vamos a restar cosas. De aquí van a salir muchas cosas para nuestros análisis, ¿no? Es sumamente importante la ecuación compensadora. ¿Alguien más? ¿Hay alguna duda? Ahorita voy a... Para andar jugando con el teclado, no sé dónde dejé la de print screen. Pero bueno, ya ahorita la pego a la presentación, ¿no? Yo tengo otra duda, entonces, sobre la ecuación. Sí. Entonces, M y E serían como los diferentes como elementos compuestos, ¿no? Que había dicho.
como parejas, núcleos, comunidades, No, o... no, porque estos son cosas que suceden y son personas, los nacimientos son personas, ¿no? Ah, ya, eran como los eventos, era lo que había dicho, ya. Entonces, Sí. cuando nosotros queremos explicar estos eventos, probablemente entonces ahí ampliamos nuestras unidades de análisis a más allá de los individuos, porque por lo mismo que la demografía no es solo biológica, no podemos quedarnos únicamente a nivel del individuo queriendo entender, o sea, imagínense, con los nacimientos, ¿no? O sea, bueno, terriblemente muchas cosas de fecundidad solo se estudian a partir de las mujeres, ¿no? Pero miren, la verdad es que para que haya un nacimiento, pues se necesita más de solamente una mujer, ¿no? Me parece que alguien más debe intervenir para que alguien nazca, ¿no? Entonces empezamos a estudiar más allá de los individuos y empezar a estudiar parejas, núcleos familiares, comunidades, lazos familiares, todos esos temas se van incorporando a la demografía. Rodas nos pregunta, ¿dentro del intervalo se revisa cada año dentro de este o solo el inicio y el final? Quiero ver si te entendí bien, Rodas. O sea, acá yo estoy incorporando a todas las personas que nacieron durante todo el 2010, durante todo el 2011 y así sucesivamente hasta el 2020, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí tendría que incluir yo a todas por eso acá hay una coma, ¿no? En estas de acá, porque estas de acá, que son las que dijimos que son flujos, en este caso, nosotros ahí sí estamos viendo todos los eventos que sucedieron durante, ¿no? Este adverbio de tiempo va a ser fundamental porque es durante todo el periodo, ¿no? Estas de acá son una foto. Y estas sí, solo tenemos el inicio y el final. ¿Sí? Estas de acá las vamos a estudiar con los censos, ¿no? Por ejemplo, realmente vamos a sacar estos datitos para México con los censos y lo vamos a hacer. Aunque creo que los nacimientos del 2020 todavía no los tenemos. Entonces, los nacimientos, la mortalidad, la inmigración y la emigración, la contabilizamos a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ir viendo cómo hacemos para contabilizar eso. Entonces, los nacimientos, así un poquito ya de spoiler alert, ¿no? Pues, vamos a utilizar registros administrativos, ¿no? Porque cuando nacen las personas, pues normalmente se les levanta un acta de nacimiento, ¿no? Vamos a discutir también que hay un montón de gente que no necesariamente la sientan muy rápido, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, ¿no? Y más alejadas de los centros urbanos. Con la mortalidad pasa lo mismo. Y con la migración, híjole, ahí sí nos vamos a pelear porque ustedes no me dejarán mentir, pero en realidad no tenemos un registro muy claro de las personas que entran y salen del país. Digo, o sea, si entraron tenemos entradas y salidas de turistas en avión, ¿no? Pero imagínense ustedes con tanta migración, con tanta migración que existe, por ejemplo, de mexicanos en Estados Unidos, no hay registros claros, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer para estudiar. No hay un registro administrativo sobre esto, sino que lo que se hacen es conciliar muchos de los censos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Así como las caravanas migrantes. Sí vamos a hablar de las caravanas porque lo voy a poner como una pregunta de una guía. Que los va a poner a pensar, ¿no? Bueno, quiero ver qué es lo siguiente para saber si doy el receso ahorita o estamos en los procesos biológicos. Sí, solo voy a hablar de esta siguiente diapositiva. Entonces, hablábamos de esta doble alma, ¿no? Que tiene la demografía, ¿no? Los procesos sociales van a afectar a la mortalidad y a la fecundidad y bueno, y son esenciales para explicar la movilidad de las poblaciones, ¿no? Y les ponía yo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensemos
en que la desigualdad económica afecta la nutrición, y la nutrición afecta la salud, y la salud afecta la mortalidad. Y eso es completamente social, ¿no? El vivir en un sistema económico injusto, pues no es biológico, ¿no? Eso es completamente social, ¿no? Y va a afectar a los procesos demográficos. Y un elemento que vamos a estudiar muchísimo en demografía es el tiempo, ¿no? Y el tiempo como nunca ustedes lo habían conceptualizado antes, de manera colectiva, ¿no? Vamos a hablar de un concepto que es mi concepto favorito, que se llama tiempo vivido, y es un concepto completamente colectivo del tiempo. Y entonces, en esta pequeña ecuación que yo les mostré, estaba el elemento histórico, porque les decía, los que somos hoy somos los que estuvimos ayer, más los cambios en los flujos, ¿no? Entonces, definitivamente, hay un componente histórico al tratar de explicar a la población. Y esto lo vamos a ver más ahorita que les enseñe la historia de una pirámide de población. Entonces, una de las dificultades principales que vamos a tener desde la demografía es que la población es un ser en movimiento y vamos a querer tomarle fotos estáticas, ¿no? O más bien incorporar ese movimiento. O sea, si ustedes vieron en esta ecuación, yo les dije, estos son elementos de flujo porque pasan durante en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos esta ambivalencia justo en esta ecuación que yo les mostré. Esa ecuación es casi poética, van a decir que no. O sea, tenemos ahí diciendo que los que somos hoy somos los que somos ayer, los que fuimos ayer, y tenemos el flujo. Entonces incluye la parte dinámica, ¿no? Entonces, una población tiene dos elementos contradictorios. Por un lado, siempre se está moviendo, ¿no? Porque siempre está cambiando la población, pero en su concepto mismo, la población debe ser estable, ¿no? Sí definimos población en la clase pasada. Dijimos, para saber que este conjunto de gente es población en sentido demográfico, tiene que mantenerse estable en el tiempo, ¿no? Y entonces, por un lado, tiene que ser estable en el tiempo, pero por otro lado se está moviendo. Y es parte intrínseca de sí mismo, ¿no? Entonces, aquí con esta nota así medio existencial, vamos a tomar un recesito de 10 minutos y les voy a enseñar cómo en una foto que podría parecer estática, podemos ver estos elementos. Y esa foto es una pirámide de población. Listo, entonces voy a parar aquí. Bueno, vamos a continuar, entonces, bien, todo esto así se oye bien abstracto, que el tiempo, que el futuro, que la historia, ¿no? Y esto de que la población es producto de sí misma, y acá. Bueno, esta es una cosa clásica que nosotros vamos a hacer, y bueno, porque no puedo negar de dónde vengo, es la pirámide del Salvador. Porque es una historia que me sé, ¿no? Saber por qué, ¿no? Bueno, entonces, esta es una pirámide de población. Una pirámide de población, y quizás algunos reconocerán que una pirámide de población es un doble histograma. Se le dan la vuelta a su cabecita y van a ver que es, en realidad, estadísticamente es un histograma. ¿Y qué cosas nosotros revisábamos de un histograma? Nosotros revisábamos, mire dónde está el centro, la simetría, si hay valores atípicos. Eso era lo que revisábamos, ¿no? Y yo sé, si llevaron clases conmigo, se los repetía y se los repetía y se los repetía en estadística. Pero en demografía, este doble histograma, al ser tan particular porque está representando las edades de las personas, esta foto que es, me parece que es del 2016, sobre El Salvador, son puras aproximaciones porque El Salvador no ha tenido censo desde el 2007, es la foto de El Salvador. Y una pirámide de población está contando más o menos 100 años de vida de una población. Por un lado, entonces, nosotros vemos el presente porque es la foto actual, ¿no? Por otro lado, podemos ver cosas
historias. ¿Qué historia me está mostrando a mí esta pirámide de población? Me está mostrando, me está diciendo varias cosas, porque yo puedo ver algunos hoyitos acá, ¿no? Quizás no se ve tan claramente, pero si yo proyecto a las mujeres del lado de los hombres, podemos ver que es un país que le faltan hombres, ¿no? Le faltan hombres, ¿no? Bastantes, ¿no? Entonces, aquí nos está contando una historia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué faltan estos hombres, ¿no? Estamos hablando de una historia donde hubo una guerra civil, ¿no? Donde hubo muchas más muertes masculinas que femeninas, ¿no? Por el carácter propio de las guerras, es así, ¿no? Tenemos por otro lado actualmente una violencia que probablemente ustedes van a ver esto en algunos estados mexicanos también, que afecta mucho más a los hombres en términos de volumen, ¿no? Entonces, aquí vemos que hacen falta. Pero además incluso acá hay cosas raras, ¿no? Porque esto de acá también hacen falta mujeres, o sea, este corte es muy raro. Entonces nos está contando la historia. Es una foto, pero lleva la historia, ¿no? ¿Y dónde está el futuro? El futuro está ahí abajo, ¿no? Nosotros al ver que es una pirámide que tiene hoy una base más chiquita, sabemos que es una población que va a envejecer en el futuro, porque las personas están teniendo menos hijos, ¿no? Entonces, esto que parecía tan simple en estadística que nosotros leíamos y decíamos, ah, bueno, esto es un histograma, entonces, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está la distribución? Vamos, y cuando veamos la clase y nuestro taller para hacer pirámides, vamos a hablar directamente de qué formas y qué cosas vamos a ver de las pirámides y definitivamente vamos a necesitar saber cosas. Por ejemplo, si ustedes buscan la pirámide y ya luego vamos a ver pirámides específicas, o sea, hay pirámides que solo pueden ser explicadas a través de la historia de un país, ¿no? La pirámide de población podemos ver hoyos de Japón, o sea, la de Estados Unidos tiene, o sea, son impresionantes, ¿no? Entonces ahí están todas las huellas de la historia de un país, ¿no? Entonces ahí está todo eso que nos decía la ecuación compensadora, ¿no? En una foto, ahí está, ¿no? La población es parte de su pasado y estas cosas solo se pueden explicar entendiendo la historia del país, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, una población es un objeto que por presencia es movilidad pura, ¿no? Entonces, en demografía nosotros hacemos un estudio de la movilidad del objeto colectivo real, que son las poblaciones humanas. Y esta cita que por ahí se me olvidó poner, que es de Vieira, que es uno que estudia la parte del pensamiento crítico en la demografía en los 70, fue un demógrafo chileno, ¿no? La demografía en América Latina tiene este carácter más crítico, y entonces él dice que es una realidad en movimiento que constituye un proceso cuando en ella se distinguen modos de ser, aspectos, fases, elementos que se presentan en una asociación determinada, de tal modo que cada uno de estos aspectos o momentos deja de existir para ceder el lugar a otro en la virtud de una razón interna que rige el tránsito o paso de cualquiera de estos modos de ser al siguiente. Y eso es por esta como iteración que tiene la ecuación compensadora. Entonces, esto como que parece como todo entreverado, a mí solo me queda claro a partir de la ecuación compensadora, ¿no? Porque nosotros vemos en ese bucle, o sea, porque nosotros, si ustedes piensan acá, en esta que les puse acá, ¿qué tal que yo diga la población del 2010? Entonces también yo podría sustituir a la población del 2010 porque es igual a la población del 2000 más los cambios que pasaron entre el 2000 y el 2010, ¿no? O sea, yo acá puedo ir sustituyendo y sustituyendo y sustituyendo y sustituyendo y entramos en un bucle así infinito. Pero bueno, no nos voy a asustar con eso. Y me voy a ir a mi presentación de nuevo. Y vamos a empezar con lo más bonito, a seguir hablando de este tiempo. Entonces, ¿qué son las cosas básicas que nosotros vamos a estudiar de la población? Lo que conocemos como dinámica y estructura, lo cual tiene unas acepciones bastante específicas.
los demógrafos desarrollamos esta capacidad de ver un grupo de personas y empezar a descomponer y decir cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos no sé qué, cuántos, porque nos gusta ver la distribución o composición de las poblaciones. O sea, yo empiezo y veo un grupo de personas y yo digo, aquí solo hay gente bajita, aquí porque son tan altos, aquí no sé. O sea, empiezas así, ¿no? Porque siempre estamos haciendo estructuras para todo. La gran estructura que vamos a estudiar es esta que vimos en la pirámide, que es la de edad y sexo, ¿no? También podemos hacer y meter otro montón de características que ya se llaman sociodemográficas, donde, por ejemplo, el estado civil, la condición de actividad económica, la escolaridad, dónde viven, el ingreso, la religión, etcétera, ¿no? Podemos encontrar estructuras dentro de la población con muchas características. Y luego la dinámica, que la dinámica es el cambio de las variables demográficas básicas, porque es justo en dinámica son estas cosas de flujo, ¿no? Que habíamos hablado, es decir, la fecundidad, la mortalidad y la migración. Cuando hablamos de estudiar la dinámica de la población, es el cambio de estas variables. Voy a pasar esto porque quiero llegar al tiempo. Entonces yo creo que ha quedado claro que la demografía es histórica y que es histórica en varios sentidos, ¿no? Porque ofrece, por ejemplo, si ustedes quisieran estudiar la demografía de poblaciones pasadas, tendrían como los mismos problemas que ahorita, ¿no? La discusión acerca del significado del tiempo en la demografía es esencial para comprender los fundamentos de esta ciencia. El tiempo se va a manifestar en múltiples eventos, ¿no? Yo siempre decía que los demógrafos es la del chisme, ¿no? Porque es como, ¿y cuándo le pasó, no? Pero ¿cuándo le pasó en términos de, mire, cuántos años tenía? ¿Cuándo le pasó en términos de en qué momento del calendario le pasó, ¿no? Entonces, el tiempo va a tener formas múltiples, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a ver esto del tiempo? Me voy a saltar todo esto para llegar a esto que me gusta. Nosotros conocemos y tenemos las dimensiones comunales que hemos decidido ponerle un calendario a los días que vivimos, y eso es lo que llamamos el tiempo histórico. En las sociedades occidentales como las nuestras, bueno, esto se marca antes y después de Cristo, ¿no? Entonces, ese tiempo siempre va ahí, ¿no? Va pasando en términos de los años calendarios que conocemos, ¿no? Por aquí, 1998, estaba la Britney y ustedes no habían nacido, ¿no? Entonces, ese es el tiempo histórico. También otro gran tiempo que nosotros sabemos en la demografía es el tiempo que nosotros le llamamos el tiempo biológico. Y ese tiempo biológico normalmente empieza a ser un conteo propio en cada uno de nosotros con un gran evento que es el nacimiento, ¿no? Y entonces, el tiempo biológico va para allá, ¿no? Entonces, nacemos y tenemos 0 años y luego vamos haciéndolo. Ay, pero es que se me salieron esto. Y luego, entonces, la combinación de estos tiempos da lugar a lo que nosotros conocemos como el tiempo social o el tiempo de cohorte, ¿no? Y entonces es porque yo voy viviendo las cosas en cierto momento histórico, ¿no? De tal cuenta que nosotros tenemos entonces esta dimensión que es una confluencia entre ambos tiempos, el biológico y el histórico. Y es lo que le llamamos entonces el tiempo social, ¿no? Y va de esta manera, ¿no? Y este elemento va a ser fundamental para que nosotros podamos estudiar la demografía. Ese tiempo social, porque no es lo mismo, el tiempo social es la confluencia del tiempo histórico y del tiempo biológico. Significa que yo voy viviendo las cosas a ciertas edades en ciertos momentos históricos. Y sobre todo esto, ya ahorita voy a comentar por qué el carácter social, sobre todo, yo lo comparto con algunas personas y por eso hablamos de generaciones, ¿no? Ese es el tiempo social, ¿sí?
Entonces, varios podemos ir. Estas son, y esto de aquí que yo dibujé es lo que se conoce como una línea de vida, ¿no? Luego vamos a volver sobre este esquema. Acá ya les presenté otra herramienta muy, muy, muy querida en la demografía que se llama un diagrama de Lexis, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a representar cosas demográficas. Y entonces lo que yo acá tengo es una persona, ¿no? Que va naciendo, que nace en 1985, entonces va viviendo las cosas. Y ustedes se pueden imaginar que es bien distinto, por ejemplo, vivir las cosas a ciertas edades. Yo siempre me he imaginado a los que eran jóvenes entrando al mercado de trabajo en 1994. O sea, es muy distinto que la crisis de 1994 te haya agarrado a los 5 años y que no te acuerdes de la crisis de 1994 a haberla vivido en un momento tan crucial de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo otro, ¿no? Imagínense el impacto que pudo haber tenido que cuando las personas, un grupo de mujeres que estaba muy joven, en edad reproductiva, empiezan a poder comprar anticonceptivos. O sea, generacionalmente eso implica cosas diferentes y cambios en las formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me pasan las cosas que son cosas que pasan en el tiempo calendario, que en el tiempo calendario le pasan a toda la gente que está viva, ¿no? En ese momento. Pero es muy distinto que te pase a ciertas edades y cómo se van compartiendo las cosas a ciertas edades, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, imagínense ahorita, ¿no? Este confinamiento que tenemos, no es lo mismo vivirlo a mis edades, ¿no? Donde yo ya soy una señora que está en su casa y probablemente estaría en mi casa siempre, a los niños en su espacio educativo, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Entonces tienen efectos diferentes. Es el mismo, estamos viviendo el mismo momento histórico, pero que significa cosas diferentes por el tiempo biológico en que las estamos viviendo. No sé exactamente los niños que les tocó el COVID en el kinder o la primaria. Así también, Dina Sofía nos dice, nosotros saliendo al mercado de trabajo en plena pandemia, ¿no? O sea, los mismos eventos históricos están marcados porque te pasan en diferentes momentos biológicos. Y entonces las generaciones no solo van viviendo un momento histórico, sino una confluencia de momentos históricos a lo largo de su vida que le va haciendo otras cosas, ¿no? Otros cambios, otros... Entonces, muchas de estas cosas, entonces va a ser un eje central de la demografía, tratar de comprender el componente del tiempo social, ¿no? Y es una de las cosas también que está todavía tratándose de resolver, porque si ustedes lo ven como matemáticamente, ¿no? Esto es función de estas dos, entonces a veces cuando uno quiere sacar qué es el efecto del tiempo histórico y del tiempo biológico, ya no puede sacar este, o cuando sacamos este, ya no podemos sacar este otro, porque es colineal. Bueno, para los que saben matemáticas, si no, eso no importa, ¿no? Sí, Mariana. Cada una de estas se llama línea de vida, ¿sí? Y la línea de vida es porque yo voy viviendo mi tiempo biológico en el tiempo histórico. Y llamamos tiempo social, sobre todo cuando esos espacios están compartidos por generaciones o cohortes, ¿no? Cohorte es un poco más general porque a veces nosotros podemos no empezar en nacimiento, sino en cualquier otro evento generador, se le llama entonces, cuando yo empiezo a establecer un conteo de tiempo a partir de un inicio, podemos crear este tiempito de acá, ¿no? Pero normalmente es el nacimiento y nosotros vamos a utilizar sobre todo el nacimiento, pero por ejemplo la gente que estudia sobrevivencia de los matrimonios, ¿no? El tiempo, o sea, el conteo empieza con casarse, ¿no? Y así, pero en general sí. Entonces, Jorge nos pregunta, ¿entonces la línea de vida es individual y el tiempo social es generacional? Sí, sí, exactamente, Jorge. Entonces, nosotros podemos hacer cosas por este estilo. Normalmente nosotros las generaciones las hacemos por un grupo de año o por un año, y entonces todas las personas que nacieron en ese tiempo les llamamos generaciones, ¿no? Y entonces vamos a estudiar
a toda esta generación, ¿no? Que nació entre 1985 y 1990, a esta le vamos a llamar la generación que nació entre 1995 y 1990. Entonces, todos ellos van a ir viviendo cosas similares, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos el efecto del tiempo social, ¿no? También vamos a poder estudiar periodos, por ejemplo, acá son las cosas que pasaron entre 1995 y 2000, y le llamamos esto el efecto periodo. Esto lo vamos a ver después con más detenimiento. Y también está el efecto edad, ¿no? Cosas que le pasan a uno por tener esa edad, ¿no? Hay efectos de edad, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la pubertad, por ejemplo, o lo que dicen las mamás de los niños chiquitos, los terribles 2 años, ¿no? O un ejemplo que me pusieron a mí en una clase de demografías, otros compañeros de ustedes, decía el tener 27 años y dedicarse al rock, ¿no? Toda esta gente que se muere a los 27 años, ¿no? Entonces, esos son, digamos, cosas que están pasando y marcadas por la edad, ¿no? Entonces, vamos a poder tener, entonces, y poder separar esto, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros pensáramos en un censo se ve así, como una línea así, una foto en un momento específico. Si ustedes ven, el censo tiene hasta una fecha censal, ¿no? La foto que nos las toman tiene una fecha específica. Entonces, vamos a tener una clase específica sobre estos diagramas que se llaman diagramas de Lexis, pero ya se los quería ir enseñando porque creo que cuando ustedes piensan en demografía no piensan en estas cosas, ¿no? No piensan en que vamos, o sea, no piensan en la concepción del tiempo, en la población, en la parte histórica. En algunas ocasiones piensan que es como una estadística 4, ¿no? Lo cual no es así, ¿no? Si vieron, la demografía era hermana de. Por ahí la definición de una cierta experiencia esperada en la línea individual también está previamente determinada por cómo tematiza otra generación. A ver si te puedes explicar un poquito más, ¿no, Urdes? Si quieres, puedes. Sí, pensaba un poco en un ejemplo de hace 2 semestres o hace un semestre de, por ejemplo, la hipótesis que existe respecto al primer embarazo en las mujeres, ¿no? Que hay una cierta estadística que muestra o demuestra que hay un cuadro de depresión postparto, pero muchas veces, o sea, una compañera hablaba de que esta también es como una prenoción que se tiene como una suerte como de profecía que se cumple a sí misma, ¿no? O sea, como en tanto que las generaciones lo han tematizado de tal manera, las nuevas generaciones piensan que necesariamente es una regla que se vuelve como parte de la estadística. Bueno, no sé qué tanto, porque en realidad la depresión postparto sí es un elemento biológico. Ok, sí. Pero en ese sentido, como si hay una variable biológica y otra social, me imagino que hay un punto de contacto en el que se difumina esa separación, ¿no? O sea, Sí, es difícil porque también a veces hay cosas que hasta que las nombramos pasan, ¿no? Por ejemplo, hay estudios acerca del dolor en las mujeres que las mujeres no los reconocen porque no están acostumbradas a reconocer su propio dolor. Y entonces puede pasar que muchas personas no se den cuenta, quizás, que pasan por depresiones postparto y que hasta ahorita se tenga información sobre eso, ¿no? Y que al partir de que se ha nombrado, entonces ya se vuelve un problema, ¿no? Como que antes no existía. Y esto, hay investigaciones acerca, por ejemplo, de mujeres indígenas que ellas no sienten su dolor, ¿no? O están enfermas, muy enfermas, y no sienten el dolor, o sea, no pueden expresar que les duele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque no se les ha dado el espacio para mencionar eso. Entonces creo que hay como que diferenciar esto que son
elementos que sí son biológicos y que quizás antes no existían o que no conocíamos, ¿no? Ana, pero en ese sentido, perdón, igual lo que se me ocurre a partir de lo que dice Lourdes, pensar quizá en el ejemplo de la infancia y la forma en la que se comprende ahorita la infancia, pero la forma en la que no se podía comprender la infancia, en el caso de la Edad Media, por ejemplo, porque no existía como tal el término, ¿no? No sé si eso vaya más o menos a lo que está apuntando. El ejemplo de Lourdes con respecto al dolor, pues ya ahorita lo aclaraste un poco mejor, pero no sé si sea más o menos hacia ese tipo de cosas que se van tematizando de acuerdo a cómo van surgiendo generacionalmente, ¿no? O el tránsito, o lo que se llama como tránsito a la vida adulta. No sé si sea como algo que sí se tematiza. Definitivamente, porque por ejemplo es generacional, por ejemplo, la relación que tenemos con el medio ambiente, ¿no? O sea, ustedes son hijitos de Cairo 1994, ¿no? O sea, tienen una concepción muchísimo más clara de la relación con el medio ambiente que la gente de mi generación. Eso sin dudarlo, ¿no? Entonces, sí, obviamente existen también, porque estamos conviviendo en mismos espacios, existen relaciones intergeneracionales, ¿no? Y claramente, claro, mientras somos niños, jóvenes, o sea, los que tienen las condiciones son de otras generaciones, o sea, digamos como los poderes, ¿no? Entonces, claramente, si hay cosas que va dejando las otras generaciones y las deja ahí puestas porque vivieron antes que nosotros, ¿no? Hay estructuras que existen, ¿no? O sea, cuando nosotros ya llegamos a ciertos espacios, ya existen esas estructuras y son producto de generaciones anteriores, eso sin dudarlo, ¿no? Pero también existen espacios donde las generaciones se van posicionando frente a las otras generaciones, ¿no? Y esto a veces solo no, o sea, tristemente, o sea, como mientras están ocurriendo los cambios, es difícil que los veamos, ¿no? Es casi siempre como después, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber que esta generación es distinta a la otra? Pues miren, las dos generaciones tienen que haberse casi que acabado, ¿no? Para saber realmente o haber determinado en un espacio de tiempo, ¿no? Por ejemplo, quiero ver si tengo aquí alguna. Si yo, no lo voy a poner acá. O sea, yo podría tratar de estudiar dos generaciones. Miren qué horrible me quedó esto, ¿no? Entonces podría ir comparando una generación con la otra, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, si yo tengo esta información, o sea, si yo me paro aquí en el 2020, no, estoy en el 2021, podría estudiar a los que nacieron en 1985 a 1990 y ver si son diferentes a los que nacieron entre 1990 y 1995. Probablemente porque están tan cerquita, no voy a encontrar tantas diferencias. Pero si ustedes ven, o sea, aquí en 1920, o sea, o sea, tengo aquí que podría estudiarlos hasta cierta edad porque, pues, tengo una limitante del tiempo, ¿no? Entonces, a veces para poder ver cambios generacionales, pues sí, vamos a tener que, pues, que estudiar como espacios específicos. Por ejemplo, se estudia mucho a veces las transiciones a la adultez, ¿no? Y entonces, porque tenemos el corte hasta los 30 años y podemos estudiar diferentes generaciones con algunas encuestas demográficas y ahí vemos y decimos, no, bueno, sí son bien diferentes, o bueno, no están tan diferentes, ¿no? Entonces, sí es difícil a veces en el momento actual tratar de ver los cambios generacionales de generaciones muy recientes, ¿no? A veces esta dimensión social es la que más queremos estudiar, pero es la más difícil por el tipo de datos que necesitamos, ¿no? Entonces, yo ahorita, pues en 2020, apenas estos que nacieron a finales de 1995 van llegando a los 25 años, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo estoy estudiando entre las generaciones, voy a saber qué estoy viendo, ¿no? No sé, Lourdes, si te entendimos bien. Creo que sí, yo me expliqué muy raro igual, pero sí. Listo. Entonces, bueno. Entonces vamos a tener un tiempo histórico, pero también un tiempo colectivo. Nos va a importar cuándo pasan y cuándo nos pasan los eventos, ¿no? Que fue lo que mencionábamos. Y vamos a tener dos medidas que van a tratar de sintetizar algunas cosas de este tiempo y de cómo nos pasan las cosas. Uno es la intensidad, ¿no?
Y eso no significa, ay, profe, usted qué intensa. No, la intensidad va a ser una medida específica de cuántas veces se produce el fenómeno estudiado a lo largo del ciclo de vida de una generación, ¿no? Y, por ejemplo, hay fenómenos, el fenómeno que más estudiamos es la muerte, ¿no? Porque la muerte le pasa a todos, ¿sí? La mortalidad es 1. Pero, por ejemplo, casarse no le pasa a todos, entonces ese tiene una mortalidad de -1. Tener hijos no le pasa a todos, entonces eso es la intensidad y se mide a lo largo de toda una generación. Luego, lo que vamos a tener es el calendario. De nuevo, el calendario aquí tiene una particularidad. El calendario es la distribución por edad del fenómeno durante el ciclo de vida, ¿no? Y esto se puede entender, por ejemplo, como la edad media a la cual ocurre un suceso o un fenómeno. Por ejemplo, aquí en México, más o menos, la edad media a la primera unión, a la primera nupcia, es más o menos por ahí de 23 años, ¿no? Entonces, eso es un calendario, ¿no? Son medidas que nos explican más o menos en qué momento de eso, ¿no? Y estas medidas también las vamos a ir viendo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos la medida de intensidad que si yo, por ejemplo, y esto, digamos, con datos y registros reales, lo vamos a poder ver, por ejemplo, en algunos países de Europa, ya en la siguiente clase que damos la fuente de información y veamos la Human Mortality Database europea, nos vamos a dar cuenta que ahí tienen registros desde 1700, ¿no? En algunos países, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver un montón de cosas sobre muchas generaciones, ¿no? Nosotros vamos a tener que ahí hacer un modelito para poder ver intensidad, más que un modelito, una suposición. Y el calendario, pues ustedes se imaginarán, por ejemplo, que cuando nosotros calculamos tasas, por ejemplo, tasas de fecundidad a diferentes grupos de edades, esas son medidas de calendario, porque estoy viendo cómo se distribuyen los nacimientos entre mujeres de diferentes edades, ¿no? Entonces, esos son los elementos, ¿no? Entonces, acá tengo el diagrama de Lexis, ¿no? De nuevo. Y aquí lo voy a dejar. Y aquí lo voy a dejar porque esto ya no me va a quedar tiempo de pasarme a la otra. Solo les voy a enseñar quizás lo de Lexis lo vemos después. Les voy a enseñar esta Human Mortality Database. Mortality.org, ¿no? Los sitios que se ven así, que uno dice, ay, no, ese sitio qué feo, ¿no? Se ve así como bien old school, ¿no? Entonces, ustedes ven, es del Instituto de Demografía Max Planck, California, el INED de París, Berkeley, y acá ustedes van a ver los países que hay. Yo siempre digo, ¿por qué no está México? Bueno, y por acá, quiero ver dónde están la disponibilidad. Datability, aquí. Miren, por ejemplo, estos países que hasta nos dicen, bueno, mire, de Bélgica usted no va a encontrar datos entre 1914 y 1918. No, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Porque claramente no van a haber datos porque pues, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ven de Dinamarca, hay datos desde 1835, de United Kingdom, ahí hay algunas desde 1841, ¿no? O sea, es una cantidad de información que de Sweden, miren,
1751. Hay información en esta base de datos, ¿no? Entonces, y sí hay, entonces para estos casos sí van a poder reconstruir varias cortes hasta su extinción, ¿no? Para nosotros es un poco más difícil de ver. Pero vamos a ir sobre estas fuentes ya en la próxima clase, que nosotros vamos a ver ya las fuentes de información demográfica para las que vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a ver ya el INEGI, que vamos a ver que además tampoco canta mal las rancheras, digamos en términos de censos, no, hay información levantada para México de censos desde 1885, ¿sí? Sí, ¿verdad, Ale? ¿Mm? Creo que sí. Creo que sí. Sí, lo estoy viendo, sí. Entonces, vamos a ir viendo toda la disponibilidad y el mundo maravilloso de los datos, ¿no? Ya en la siguiente clase y vamos a tener una actividad en grupos de revisar algunos sitios web y hacer un pequeño reportito, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer en la siguiente sesión. Así que vengan listos con sus plumones para poner la mejor cara con el equipo que van a trabajar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda porque no quiero empezar un tema nuevo a los 5 minutos. No. A ver, aquí tengo algo en el chat. Sí, ellos arman los equipos. Bueno, los que quieran, traigan armado su equipo, ¿no? Porque sé que algunos ya se conocen y al resto los rifamos. Pero sí, entonces pueden ir leyendo también el capítulo 2 de Livi Bacci y el capítulo 2 de Belti, ¿sí? Como de 4. Entonces, de 4 máximo, no tampoco es, porque vamos a ir revisando los censos y varios sitios web y van a hacer un pequeño, aprovechando que tenemos como, pero vamos a intentar entonces que en cada grupo si haya alguna persona que pueda proyectar para que trabajen en equipo y vayan viendo todos los sitios, ¿no? Listo, pues entonces chicos tengan un muy buen viernes, descansen bastante, coman bien, llénense de energía y pásenla bien. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Luego. Gracias. Hasta luego, profesora.